Formación en ser familia, grupos oasis. Quinto mandamiento. Tercera parte del catecismo. Está escrito en Éxodo 20:13, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21, 22. Es esa amplitud que tienen los mandamientos después de Jesús. Cómo no solamente se puede matar con un arma, sino también con la cólera, con la ira, con la falta de perdón, con la rabia, con el ajuste de cuentas. Numeral 2258. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Es decir, Dios crea para establecer una relación de Él con sus criaturas y de las criaturas con Él. Este es el fin de la creación. Por eso decimos que cuando una persona abandona esta relación de amor entre sí y su creador, es como un pez fuera del agua, porque abandona la relación para la cual fue creado. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. El testimonio de la historia sagrada. 2259. La escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira, la codicia, todas estas consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes por este pecado original. El pecado original se muestra como la apertura de todos los vicios, de todos los pecados. Entre uno de los primeros, el pecado de la muerte, el pecado de estar lejos de Dios. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. Abro comillas. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo irás, de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cierro comillas, Génesis 4:10. 2260. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Como leemos en Génesis 9, y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre del hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. Lo leemos en Levítico 17:14. La validez de esta enseñanza es universal para todos los tiempos. Hacemos un inciso, por ejemplo, recordamos todas las guerras de cientos de años que tiene el pueblo de Israel con el pueblo palestino. Y en medio de este gran sufrimiento,
En el momento en que estamos haciendo esta grabación para esta formación de Ser Familia, estamos viviendo momentos realmente de horror a nivel mundial con los niveles de violencia que se están llevando adelante en medio de esta guerra, en donde pues familias enteras han sido exterminadas y donde este exterminio, a pesar de este exterminio, vemos, que es lo que quiero destacar en relación con este punto, cómo el pueblo de Israel, o sea, en este caso el Estado de Israel, ha mantenido siempre durante toda su historia el mismo comportamiento, que es el punto que quiero tocar, que es el valor del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está la sangre. Podemos reconocer en los diferentes enlaces periodísticos que desde nuestros hogares podemos seguir cómo se forman comités israelí en donde van a levantar piedra sobre piedra y hasta que no reconstruyan la identidad en todas sus partes de cada persona, no cesan su trabajo. Y en ese comité están médicos forenses, odontólogos, toda la rama necesaria para poder identificar en genética todo la reconstrucción de todas las partes de cada cuerpo. Y estos cuerpos se identifican, se separan y luego se procede a su entierro a manera religiosa. Es decir, a modo de otros pueblos, no declara esa zona cementerio, no, sino que crea comités de levantamiento e identificación de cadáveres. ¿Y por qué toco este punto? Por el valor que tiene la vida para el pueblo de Israel. Tan es así que va a por sus muertos, los identifica, les da santa sepultura y es realmente algo que destaca en comparación con el comportamiento de otras civilizaciones, inclusive de Occidente y por supuesto civilizaciones de Oriente. Destaca mucho la diferencia en el trato y valoración del cuerpo. El cuerpo entendido como ese continente que resguarda en vida el contenido como es el alma y también el trato que se le da a ese continente una vez que ha perdido el alma, pero que como la contuvo merece este trato especial. Seguimos leyendo. 2261. La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. 2 puntos. Abre comillas. No quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Es decir, la ley que lo determina, la ley que lo descubre y que lo enmarca como una ley positiva, como una ley que se debe cumplir, lo proclama con una validez siempre universal. Es decir, no es que solamente puede ser valioso en un territorio, sino que es una validez predicada sobre todos los sujetos. Obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Está definiendo lo que es validez universal. 2262. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto, no matarás, y añade, el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, como leemos en Mateo 5:22. Amar a los enemigos es exigido por Cristo. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina antes de atacar a los que venían a por él, a llevárselo en esa noche oscura en el Monte de los Olivos. Pues aquí tenemos que hacer otro inciso importante, a modo reflexivo.
¿por qué encontramos una violencia sin precedentes, sin parangón en muchos de estos pueblos cuya religión no es cristiana, cuya religión es, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo, musulmana? Porque estos pueblos no han pasado por Cristo. Se han quedado en preceptos del Antiguo Testamento, en donde la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, eran las leyes campeonas, las leyes que dictaban obediencia al resto de las demás normas. Y es justamente esta diferencia la que marca la distinción de la civilización occidental con respecto a otras culturas, a otras civilizaciones como las orientales. ¿En qué? En que hemos pasado, y este ha sido el fundamento, por este nuevo tamiz que es Cristo, que es el perdón. (2263) La legítima defensa. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. 2 puntos. El uno es la conservación de la propia vida y el segundo efecto, la muerte del agresor. Pero en este estudio, en este artículo, hay una fundamentación en las Sagradas Escrituras a través del estudio de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 2.2, renglón 64. ¿Cuál es? Es el siguiente. En este saber defenderse, lo que fundamenta la acción de la defensa personal es la búsqueda del primer efecto, es decir, la conservación de la vida. En esta búsqueda no hay el intento de matar al agresor. Esto es un efecto secundario que se sobrepone por la primera búsqueda, que es salvaguardar la vida. Entonces, esto hace que sea ético, que sea moral, porque no se persigue asesinar, sino se persigue salvar la vida, y salvando la vida muere el que quería eliminarla. Esto convierte este principio en un principio ético, como es el de salvaguardar la vida y defenderla incluso contra el agresor que la quiere eliminar. Entonces lo que se busca es salvar a la persona. En ningún momento el asesinato. Este asesinato es un efecto por salvar la vida. Yo recuerdo esta clase, como nos la explicaba con muchos detalles y ejemplos, un especialista en moral, cuando estudiaba teología, que él nos ponía el siguiente ejemplo, que es muy claro. Él decía, estamos todos en un edificio. En el piso de abajo hay un grupo de niños. En el piso número 2 hay un francotirador apuntando hacia los niños. Y en el piso número 3 hay un grupo, un batallón militar. Este batallón quiere salvaguardar la vida de los niños. Para ello tiene que causar el segundo efecto, que es el asesinato de aquel que quiere eliminar la vida. Entonces, este asesinato es un efecto que viene dado de querer salvar a los niños. Y claro, este ejemplo es bastante clarificador. (2264) El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Es decir, amplía más los elementos justificatorios del principio de la acción de la defensa personal.
Es decir, defender la vida contra un agresor se realiza por el amor permitido y exigido por Dios para con la vida. Por eso es que es pecado atentar contra la vida. Por eso es que es pecado mortal. Ya llegaremos allí. Por eso es que es pecado el suicidio. Inclusive, el suicidio obviamente es la propia persona que lo manifiesta, que lo actúa, que lo obra sobre sí, que lo perpetra sobre sí mismo. Obviamente. Pero esta es una de las explicaciones. Esto es pecado, ¿por qué? Porque el principio de todo principio está en ese origen que es la creación, en donde, como leíamos, Dios nos ha creado para amar la vida y para tener una relación de amor entre sus criaturas con el Creador, lo cual se ve completamente intersectado y violentado con la no apreciación a la vida de cada ser humano, con el no reconocimiento, con la no valorización que tiene la vida, incluso la de uno mismo. Es que no se puede valorar la vida ajena si no se valora uno mismo. De ahí el principio de amor al prójimo. Ama a los demás como te gustaría ser amado. Es decir, si no partimos de este principio, no podemos amar. Esto tiene una tesis corolaria, ¿vale? Que recuerdo yo que la estudiamos en teología. ¿Qué ocurre cuando una persona no se ama a sí misma? ¿De dónde saca la fuerza exigida por Cristo para amar a los demás? Pues la saca del anonadamiento, de la nada, desde su corazón, de ese anonadamiento que se une con la nada de Cristo, en donde ni el mismo Cristo entendía por qué era abandonado por Dios Padre, que Dios Padre es amor. De allí nace la posibilidad que tiene una persona huérfana, una persona torturada, una persona afectada a nivel físico y a nivel psicológico, puede sacar del anonadamiento de Dios en la imitación a Cristo la capacidad de amar a los demás y la capacidad que se va reconstruyendo de amor hacia sí mismo. Como veremos, son puntos sumamente profundos y sumamente complejos. Seguimos leyendo. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Es decir, una persona veo que me quiere atacar con un chicle, obviamente yo no voy a sacarle una ametralladora. Yo intentaré ejercer el mismo nivel de protección ante esa violencia que el agresor ejerce. Sigo leyendo. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Es decir, si en la persona, obviamente que eso tiene que ver con la recta conciencia, con la intencionalidad interior que tiene esa persona cuando se intenta defender. Entonces, obviamente que esto ocurre en milésimas de segundos, pero la persona al término de esta experiencia, cuando la relata con honestidad, puede precisar los hechos. Y luego el juez, que en este caso es Dios, y el Dios terrenal, que en este caso pues la jurisprudencia que al respecto, pues dictaminará si en verdad se ejerció esta defensa de manera legítima. Entonces es no ejercer una violencia que supere la violencia del agresor. Si una persona me viene a dañar con una bombita de agua, yo no puedo lanzarle una bomba atómica. Yo creo que con estos ejemplos queda bastante claro esta explicación de estas tesis.
Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Esto está sustentado en las Sagradas Escrituras y a través de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que como sabemos es un doctor de la Iglesia y gran fundamentador de muchísimas tesis del magisterio de la Iglesia Católica y de este mismo catecismo. Suma Teológica 2.2 en su apartado 64.7. Es decir, el amor a la vida está por encima de cualquier intento de agresión y por lo cual se justifica su legítima defensa. Eso sí, en nuestra recta intención se tiene que ver, se tiene que notar y nosotros tenemos que vivirlo, el no querer la muerte del otro. Es decir, nosotros no queremos la muerte del otro. La muerte del otro es una consecuencia de defender el primer principio, que es la vida. Tan es así que si la persona viene con una bombita de agua a intentar asesinarme, yo me defenderé de la mejor manera posible, que en este caso puede ser correr, salvo mi vida y no asesino por una bombita de agua a mi agresor. O sea, es para que se entienda la tesina que estamos escuchando. Obviamente, si son otras situaciones con una violencia que va en aumento, pues obviamente esa defensa puede llevar la muerte del agresor. Y no iría eso en contra de la salvación. Eso no iría en contra de mis juicios para entrar al reino de los cielos. El juez por excelencia, que es Dios, lo dice la recta doctrina, no va a cerrarme las puertas de la eternidad del cielo por defender mi vida. Pero eso sí, tiene que ser en legítima defensa. Y ya eso lo sabe el mismo Dios. Dios sabe que fue o no, si fue o no legítima defensa. Por ejemplo, las situaciones de horror que se están viviendo, en donde las víctimas inocentes han sido masacradas, ellas no tienen en su poder ningún medio de defensa. La única protección eran los búnkers. Y los búnkers, muchos de ellos eran abribles, eran manipulables. Y ahí entraba el regimiento, en este caso, del grupo Hamás. Y estas personas no tenían manera de defenderse. Entonces eran víctimas en todo el sentido de la palabra, víctimas inocentes. Ellas no pudieron ejercer su legítima defensa, que hubiera estado permitida. Por eso el derecho internacional acepta, ¿por qué lo acepta? La defensa que tiene un país si es atacado, porque está sustentado en estos principios cristianos. Porque si nos quedáramos en las civilizaciones orientales, pues tendría que ser atacado y defendido hasta exactamente de manera proporcional hasta donde fue violentado. Es decir, para el pueblo israelí no se pudiera defender sino hasta este límite. Si han sido aniquilados 1.500 israelíes, él no puede asesinar ni una persona más, aunque el otro pueblo siga amenazando, ¿no? Porque la ley del talión supuestamente es proporcional, ¿no? No se puede asesinar un número más. En cambio, el principio internacional que estamos ahora esgrimiendo es que un país tiene derecho a defenderse siempre que esté el peligro, porque hay inocentes. Entonces, lleva a la persecución completa y plena de los que han infringido la ley, su captura y su inmediata reclusión. No es que estas personas, como decía la antigua ley, pueden quedarse viviendo y quedarse gobernando estos países. No, ya demuestra por este mismo derecho internacional sustentado en estos principios cristianos, estos derechos están sustentados
en los principios que dan origen a la civilización occidental, y tenemos que tener conciencia de esto. Por eso el derecho internacional dice que se debe acceder al enemigo, doblegarlo, y estas personas no pueden gobernar estos países. Esto lo dice el mismo derecho internacional. Por eso está supuestamente, digo supuestamente porque ya se ha degenerado toda esta Carta Democrática de las Naciones Unidas, en donde los países se ponían de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial con esta Carta Interamericana de colaborar internacionalmente para que ningún país fuera gobernado por personas terroristas, personas del narcotráfico, por dictadores, etc. Y está en la Carta Interamericana, pero esta Carta Interamericana tenía sus orígenes en estos principios cristianos, y los principios cristianos fueron los que dieron lugar a esta unidad europea, que hoy en día ha desdibujado sus orígenes. Ya no es la misma Corte Internacional, ya no estamos hablando de los mismos principios. Ha habido una relajación en la aplicación de estos principios. Seguimos leyendo. (2265) La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro. Y no podemos olvidar la primera y gran batalla narrada por Juan en el Apocalipsis, como el mismísimo Dios, el Padre Eterno, se enfrenta antes de la misma creación del hombre con los ángeles del mal. Se enfrentan los ángeles del bien con los ángeles que se habían rebelado contra Dios, y se convierten en ángeles caídos justamente porque Dios inicia la batalla contra ellos, los enfrenta, les gana y los lanza. Por eso son ángeles caídos a la tierra. Seguimos leyendo. Para el que es responsable de la vida del otro, para quien es responsable del bien común de la familia o de la sociedad. Pues este ejemplo es fidedigno, o sea, da lugar fidedignamente al ejemplo que dimos antes del edificio lleno de francotiradores, de niños y de un regimiento militar. Está claro. Es decir, no solamente que es legítimo, sino que el no llevar a cabo a cumplimiento este deber significaría una infracción grave de la ley. A nivel de esta ley, estamos hablando a nivel de la ley de Dios, que sustenta un principio positivo de ley y que lleva a dictaminarla en fuentes importantísimas como por ejemplo la misma Constitución. Seguimos leyendo. 2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Es decir, seguimos adelantándonos. La misma lógica cristiana nos lleva a adelantarnos a explicaciones y a tesinas que va dando el mismo catecismo. Es decir, es doblegar al agresor, y este agresor debe ser encerrado. Es decir, no puede tener contacto más nunca, y para eso, por supuesto, tiene que ser llevado a un juicio justo. No puede tener una relación continuada después de estos hechos con la población. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Es decir, estamos viendo cómo el mismo Catecismo de la Iglesia aprueba la pena de muerte en situaciones demostradas
en donde realmente el agresor ha sido tal. No juicios falsos que hacen pasar una persona por otra, sino en donde de verdad, de manera pública, como por ejemplo pública y notoria, como es el caso que estamos atravesando ahora, donde el mismo grupo religioso, yihadista, acepta que ha dado inicio a esta guerra israelí-palestina, lo está reconociendo. O sea, el mismo grupo terrorista lo reconoce. Entonces, en estas situaciones de marcada evidencia, está permitido inclusive la pena de muerte porque está en juego el bien común. Y no solamente el bien común de un grupo, sino de la humanidad, como es el caso de esta guerra que estamos viviendo actualmente. Los sucesos que vienen sucediendo en Europa, en particular en Francia, de 17 atentados yihadistas anuales, más de 100 personas anualmente que pierden la vida. Esto no está aceptado por los principios cristianos. Es una falta grave que estos países, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente en Bélgica, este atentado que hubo, en donde murieron una o más personas, de un atentado que ocurrió, estamos hablando en el mes de octubre de 2023, que salga un representante político de gobierno, del gobierno de Bélgica, y diga que no puede controlar a los 700 musulmanes peligrosos que están viviendo y conviviendo en su población. Esto es una falta grave. Lo dice el catecismo de la Iglesia, porque está en el derecho, en el principio cristiano, que sostiene el principio natural, que sostiene las leyes escritas, la legítima defensa y la protección del bien común. Las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Es decir, ¿qué busca la sanción? ¿Qué debe buscar la sanción? El regaño, la amonestación, la cárcel, el juicio determinado, el juicio delante de un juzgado. ¿Qué debe buscar? La calma, el que vuelva el bien común desde sus orígenes, el volver a la normalidad. El mal introdujo un desorden, el mal perpetrado, la violencia en este caso. Pues la sanción, sea la que fuere, lo que busca es volver al primer origen de la paz y de la tranquilidad, que es un bien común. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación. Y esto lo vemos también dentro del mismo derecho occidental. Observamos que cuando el culpable acepta los hechos, puede hasta disminuir la carga sancionatoria. Y vemos cómo tiene esto un valor cristiano. Y desde el punto de vista del valor espiritual, está ya expiando su culpa. Es decir, no solamente para el derecho positivo, sino también delante de los ojos de Dios, porque está aceptando. Y esta aceptación lleva implícito, que me imagino que lo vamos a leer en otros puntos más adelante, el arrepentimiento. La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable. Lucas 23, 40 al 43. Vemos toda una explicación doctrinal católica y al mismo tiempo este estudio nos permite posicionarnos a nivel global dentro de toda la jurisprudencia legal. Es impresionante cómo este estudio nos lleva a hacer una radiografía incluso política y económica de la realidad por la que estamos atravesando. Pues que nuestro estudio sea para gloria de Dios y para
de verdad una mayor profundización en nuestros principios y que podamos, cuando aconsejamos, siempre aconsejar en la verdad y nunca en la confusión. Pues demos gracias a Dios que nos permite profundizar, como ya dije, en estos temas. Amén.